Amén. Bueno, con Carlitos, que alcanzó a llegar, bendiciones, mi hermano, nos tocó entregar la característica número 5, que habla de discípulos contagiosos y fructíferos. ¿Ya? A mí me tocó entregar la primera parte, que es discípulos contagiosos. Antes de entrar a ese punto, tenemos que partir por la definición de la palabra discípulo. Porque tenemos que saber qué es lo que es discípulos, para saber qué es lo que es un discípulo contagioso. Los discípulos es el tipo de creyente que tenemos en nuestras iglesias, producto del tipo de evangelio que predicamos. O sea, los creyentes se forman de acuerdo a los mensajes que nosotros vamos recibiendo en la iglesia. Existe un evangelio fácil de aceptar, que es un evangelio que no demanda un cambio de vida. ¿Ese es el evangelio correcto? No. Amén. Ese puede ser un evangelio light, en el cual podríamos llenar estas sillas, viviendo cada uno como bien le parezca, más sin fundamento y sin una transformación en nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? Muy bien, atento. Entonces, ese no es el evangelio correcto. Y doy gracias porque estamos entendiendo de que acá se predica el otro tipo de evangelio, ¿cierto? El evangelio del reino predicado por Jesús. Este requiere un arrepentimiento profundo, un cambio de vida radical, una entrega total a Jesús y una experiencia real de nacer de nuevo, recibiendo un nuevo corazón y al Espíritu de Dios. Ese es el evangelio que nos predicó nuestro Señor Jesús. Les repito, y analícense. Requiere un arrepentimiento profundo. Amén. Un cambio de vida radical. O sea, no es un cambio de vida, no, cambia un poquito. Radical. Completo. Una entrega total a Jesús. Y una experiencia real de nacer de nuevo, recibiendo un nuevo corazón y al Espíritu de Dios. Ese es el verdadero evangelio. ¿Nos sentimos identificados con todos los puntos? Amén. Amén. No, está difícil decir amén, pero si ustedes lo dicen, amén. Y esto lo podemos ver en la Biblia, si podemos ir, Pedro, a Mateo 19, 21. Primero, si lo podemos leer a la cuenta de 3. Y si lo podemos leer bien fuerte. 1, 2 y 3. Jesús respondió: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sigue. Ese es el evangelio que predicaba Jesús. Las cosas que veíamos anteriormente: un arrepentimiento profundo, un cambio de vida radical, una entrega total, entre otras cosas. ¿Y a quién le estaba diciendo esto Jesús? Al joven rico. Al joven rico. Y es algo difícil. Tiene que haber sido algo difícil para ese hombre haber escuchado esto. Porque anteriormente el joven rico, Jesús le dice que tenía que seguir los mandamientos. Le dice: tienes que respetar a tus padres, tienes que hacer esto. Y el joven le dice: yo he seguido todo eso desde mi juventud. Entonces para nosotros estaría bien ese hombre, ¿cierto? Pero Jesús exige más. Jesús no se queda solamente con eso. Dios nos pide, como nos decían en el punto anterior, nos pide todo. Nos pide un amor radical. Nos pide amarle con todo el corazón.
y con toda la mente y con todas las fuerzas. Ese es el Evangelio que pide nuestro Señor Jesús. Y en base a eso nosotros podemos ser discípulos. Otro ejemplo que tenemos es Mateo 4, del 18 al 20. Amén. Vamos a leerlo igual este pasaje. 1, 2 y 3. Amén. Aquí nuevamente Jesús presenta el reino, presenta el Evangelio y le dice que tenían que dejar todo también estos hombres que eran pescadores y que era Pedro y Andrés. ¿Qué les pidió de partida? Su trabajo. Y si Dios nos pidiera nuestro trabajo a nosotros, deja tu trabajo y sígueme. Pero lo bueno es que Jesús no nos va a pedir eso. Gracias a Dios. Pero no lo va a pedir literalmente. Pero sí lo va a pedir en el sentido de nuestro corazón. Entrégame tu trabajo. Entrégame tu economía. Entrégame tu área sentimental. Entrégame tu alma. Entrégame todo lo que está en tu ser. No me basta solamente que me entregues un poquitito. El día miércoles me entregas un poquitito. El día domingo me entregas otro poquitito. Y te entregas un poco más. Yo no quiero eso. Yo quiero todo, dice el Señor. Y esos son los discípulos que Él quiere. Yo no me siento para nada representado, también estoy muy lejos y esta palabra también es para mí en primer lugar, pero podemos ver ese ejemplo. El joven rico le pidió todo y a sus discípulos también le pidió todo. Y el Señor también nos hace esa pregunta a nosotros. ¿Podemos entregarle todo? No hay amén. ¿Me entregas todo? Preguntaría el Señor. Amén. Amén, tibios. Bueno, igual es una decisión difícil decirle al Señor, sí, te entrego todo. Luego en el versículo 21, Pedro, para que veamos que sí se puede, si lo podemos leer, 1, 2 y 3. Amén. Y ellos también dejaron su trabajo por el Señor. Recibieron el llamado de Dios y acudieron de inmediato. O le dijeron, espera un poquito, y ahí voy, da unos minutos, déjame pensarlo, déjame analizarlo si es que me conviene o no me conviene. Sino que ellos decidieron de inmediato. Y es el ejemplo que Dios nos da. Estaba pensando ahora que ustedes pueden ver a los pescadores quizás como un trabajo quizás no tan asalariado, lo ven quizás como alguien promedio, pero si ustedes ven en Coronel, las personas que están a cargo de la pesca son las personas más millonarias. Son los que tienen camionetas, tienen las casas gigantes. Ustedes van a Coronel y es así. Entonces, que Dios le estuviera pidiendo a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan que dejaran su fuente de trabajo,
no era una cosa menor. No era una cosa menor. Igual iban a dejar su fuente de ingresos. Y ellos no le preguntaron, ya, pero ¿qué vamos a hacer? No, le siguieron. Porque confiaban en Jesús. Entonces, ese es el verdadero evangelio. Y el evangelio del reino produce discípulos verdaderos, seguidores de Jesucristo. Entonces ya entendemos el concepto de evangelio. Y ese evangelio que produce discípulos verdaderos, que son las características que tenían estos discípulos de Jesús, que se entregaban por completo. Y yo les quiero hacer una pregunta: ¿cuántos se consideran discípulos? Levanten su mano. ¿Cuántos se consideran discípulos? Amén. Entonces, como discípulos nos tenemos que comportar. Entrégame todo, dice el Señor. Entrégame tu tiempo. El día miércoles, entrégame tu tiempo. El día domingo, entrégame tu tiempo. En la semana, entrégame tu tiempo. ¿Y cuántos son creyentes? ¿Creyentes? Creyentes está a un nivel un poquito más abajo del discípulo. Todos somos creyentes, mas no todos somos discípulos. Son distintos niveles de fe. Entonces, como ya pudimos identificar el tema del evangelio y el tema del discípulo, ahora sí vamos a la parte de contagiosos. Los verdaderos discípulos son contagiosos. Reciben vida de Jesús diariamente en encuentros divinos. ¿Cuántos son discípulos? Que reciben vida de Jesús diariamente en encuentros divinos. Amén. Testifican de la realidad de Jesús en sus vidas y comparten de la gracia que reciben. Amén. ¿Todos lo hacen? ¿Todos lo hacen? Amén. Sí. Me parece extraño, sospechoso. En resumen, si podemos diferenciar a un creyente de un discípulo, el creyente solamente recibe. Solamente le gusta recibir la palabra. Le gusta que le entreguen administración. Le gusta que lo edifiquen. Le gusta. Ese es el creyente. Porque escucha la palabra y le parece correcta. La cree. Pero el discípulo la recibe y la entrega. Esa es la diferencia. La comparte. O sea, el discípulo sería, por ejemplo, que puede dar un testimonio de que recibe a Dios. Claro, es un seguidor de Jesús. Un creyente puede manifestarse en algunas veces, puede asistir algunas veces. El discípulo está siempre. Podemos separarlo entre la multitud y los discípulos también. En la multitud había muchos creyentes, pero no discípulos. Amén. Entonces, ¿cuántos somos discípulos? Amén. Ya. Entonces, si nosotros somos discípulos, tenemos que recibir vida por medio de encuentros divinos. ¿Cuántos tenemos encuentros divinos diariamente? Ahí se nos cayó el discípulo. Entonces, tenemos que trabajar ese punto. Tenemos que tener esa vida de los encuentros divinos a través de experiencias y a través de la enseñanza que tenemos acá. Porque ¿sabe que usted puede tener un encuentro divino por lo que se ministra acá? Recibe personalmente, pero también recibe cuando nos congregamos. Y es raro que no tenga un encuentro divino si recibe tanta paz.
Entonces, ese punto yo creo que quizás tenemos que trabajarlo todos. Reciben y después entregan. Y entregan a través de dos formas también. Uno, a través del testimonio de lo que Dios hace, y también comparte lo que recibe de parte de Dios. Esos son los discípulos. ¿Cuántos están entregando lo que Dios está haciendo en su vida y está compartiendo lo que recibe de Dios? ¿Amén? Amén. Parece sospechoso igual. La pregunta es: ¿con quiénes? También con dos enfoques. Puede ser compartido con la gente de nuestra iglesia, entre hermanos, y también con los no creyentes. Yo creo que ese es el punto difícil. Y ahí está la tarea. Porque el objetivo principal no es que nos reunamos acá. Es parte, y lo tenemos que hacer. Pero el objetivo principal es que hagamos la tarea afuera. ¿Cuántos somos discípulos? Hasta más todavía, está bien. Está bien. ¿Cuántos entregan la palabra a los de afuera? Menos mal. Sí. Entonces tenemos que trabajar en eso. En eso se trata los discípulos contagiosos. Son los que reciben de parte de Dios y lo entregan. No solamente se quedan con él. No son como el mar muerto, que solo recibe agua, pero no fluye a ningún lugar. ¿Y tú? ¿Cómo te calificarías sobre ser contagioso? ¿Con qué frecuencia compartes lo que Dios te habló en tu tiempo devocional o lo que recibes en tu iglesia? Silencio incómodo. Bueno, si nos cuesta, si es algo que tenemos que trabajar, tenemos que entender que esto no es una obra nuestra. Y ahí nos vamos a quitar muchas trabas, yo creo. Porque a veces, ¿qué trabas ponemos? Que se pueden burlar de nosotros, que la persona no va a recibir el mensaje, que nos pueden aislar, que no nos van a recibir de la misma forma, etc, etc, etc. Pero Dios nos derriba todas esas barreras y nos dice en Juan 16:7 que Él nos entrega una persona para que nosotros podamos hacer esta tarea. Lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pero yo os diré la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y si me fuere, os lo enviaré. ¿Y Jesús se fue? Sí. Y nos dejó al Espíritu Santo. Por lo cual nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde. Por eso empezaba el inicio del culto. Somos muy olvidadizos. Del domingo que nos estábamos consagrando al día miércoles, ya la consagración quedó más o menos. Y ahí es donde tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Yo creo que este es un punto súper importante, porque no basta solamente con emocionarse acá. Yo quiero ser súper enfático en ese punto. Hoy lo importante al salir del culto no es salir motivado, no es emocionarme, no es sentirme bien en el corazón y ya, estuvo bueno el culto, me voy a animar. No, porque la emoción, si no va acompañada con la acción, no transforma mi vida.
y podemos ser contagiosos 10 minutos. Vamos a salir de este lugar y vamos a estar contagiosos. Pero mañana se nos va a quitar ese contagio de predicar la palabra. Y insisto en el tema de la emoción, es importante, sí. Dios dice que tenemos que conectar nuestra alma, nuestras emociones con Él, pero no es lo más importante. Y le doy algunos ejemplos. ¿De qué me sirve emocionarme o recibir la palabra cada semana si al llegar a la casa me entrego a la adicción que tengo? ¿De qué me sirve emocionarme en el culto del día domingo si después golpeo a mi pareja? Un caso extremo. ¿De qué me sirve? Lo digo porque a mí me llama mucho la atención y escuché un testimonio donde, no sé dónde lo había escuchado, pero decía que la señora era muy feliz cuando el marido iba a la iglesia, porque ella andaba contenta y todo el tema, pero después volvía a su casa y le pegaba. Entonces a mí decía, oye, por mí que mi marido estuviera siempre en la iglesia. Es un caso extremo, sí, pero también tenemos otros casos. ¿De qué me sirve emocionarme hoy y recibir la palabra si después veo aquello que no debo? Si después trato mal al resto. ¿De qué me sirve emocionarme en esta tarde y mañana vivir quejándome? ¿De qué me sirve emocionarme hoy y mañana dejarme vencer por el enemigo? ¿De qué me sirve emocionarme y mañana vivir chismeando? ¿De qué me sirve emocionarme y mañana volver a creerme el mejor? Y que yo puedo. O también, ¿de qué me sirve emocionarme hoy y mañana vivir criticando al resto? Y esa es la palabra que yo quiero dejarle, mi hermano. A que usted sea contagioso no solamente en este tiempo, porque acá en el culto es fácil. Porque en el culto tenemos todos el mismo pensamiento. Todos creemos lo mismo. Le creemos al Señor y todo el tema. Pero afuera, mañana, en la semana, es donde está el desafío de ser luz, de ser contagioso de la palabra, de entregar un mensaje, de poder ayudar a la vida de alguien. Y quiero que ese mensaje se le quede, mi hermano, y que pueda meditar en las cosas que el Señor le puede estar hablando. Si Dios hoy le dice, ¿de qué te sirve emocionarte si mañana vas a andar pelando a todo el mundo? Nada, piensa en eso. ¿De qué me sirve emocionarme hoy y mañana andar rabioso y no manifestar el carácter de Cristo? Y la última pregunta, ¿qué estamos contagiando? Porque hablamos de discípulos contagiosos. ¿Qué es lo que hoy usted está contagiando? ¿Qué es lo que hoy yo estoy contagiando? Porque puede estar contagiando la palabra de Dios, puede estar contagiando el mensaje de salvación, puede estar contagiando el animar a mis hermanos, el fortalecerlos, o puede estar contagiando queja, o puede estar contagiando desánimo, puede estar contagiando un mal ambiente, puede estar contagiando un mal espíritu dentro de la iglesia o dentro de mi grupo. Hagámonos esa pregunta, ¿qué estamos contagiando? ¿Qué es lo que usted está contagiando en su diario vivir, mi hermano? Exactamente, en el día a día. ¿Qué es lo que estamos contagiando? Porque a veces somos muy bonitos acá, pero al día siguiente o en otra instancia no somos tan bonitos. Y somos muy distintos a como somos acá en la iglesia. Y eso lo ideal es que no suceda. Y ese es el mensaje que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos contagiosos, pero buenos discípulos contagiosos. Que contagiemos la palabra. Que contagiemos
el mensaje. Y si tu vida no es gloriosa, ¿qué estás haciendo de forma proactiva para cambiar tu vida? ¿Tienes un mentor o discipulador que te ayude? Los discípulos van al discipulado. Si igual es otro punto importante. Que a veces decimos, sí, queremos ser discípulos, y en el discipulado, hoy que tengo que hacer esto, que posterguémoslo. No, hermano, esa instancia es más importante porque ahí nos estamos formando. Ahí estamos formando nuestro carácter de acuerdo a lo que el Señor quiere. ¿Tienes un mentor o discipulador que te ayude? Si enfrentas raíces profundas de dolor, heridas o conflictos no resueltos, ¿estás buscando ministerios de restauración que puedan ayudar? Y ahí está la respuesta a ambas respuestas, a la pregunta. Si estamos siendo discípulos contagiosos, tenemos que seguir expandiéndolo, pero si no estamos siendo discípulos contagiosos, nos dice acá el tema de que tenemos que buscar ayuda. ¿En quién? En nuestro mentor, discipulador, o en un ministerio que nos ayude a enfrentar esos conflictos. ¿Cuántos tienen discipulador? Muy bien. ¿Pueden levantar su manito? Sí. Y los que no levantaron la manito, ojalá que puedan a la brevedad pedirle a nuestro pastor que les pueda integrar en algún grupo pequeño. Sirve mucho, sirve para no vivir la vida de cristiano solo. Exactamente. Así que ese tema quería compartirles del discípulo contagioso. ¿Se entendió? Amén. Ahora, hermano Galito, pasa nada. Amén. Amén. Sé que también es un día miércoles y también el día miércoles muchos andamos cansados. En general, todo como el día de trabajo, el cuerpo se cansa, pero también somos vencedores porque estamos aquí, ¿cierto? Y como bien está hablando Esteban, los que estamos aquí, yo no me voy a tomar que somos creyentes, sino que somos todos discípulos. ¿Por qué? Porque atendimos al llamado, que el llamado el día miércoles, y es un doble esfuerzo también el venir al miércoles, de los trabajos acá. Y los discípulos, eso es lo que hacen. Dejan de lado las cosas, como bien estaba hablando Esteban, y ¿qué es lo que hacen? Se esfuerzan. ¿Se esfuerzan para qué? Para recibir del Señor. Y aquí ponía atención a lo que decía Esteban sobre la emoción. La emoción es que cuando uno recibe a Cristo, muchos reciben a Cristo por emoción. ¿Y dónde están ahora? Afuera. Porque todos han recibido muchos por emoción. Como llegan, así con la emoción, se va. Por eso hay que recibirlo al Señor con fe. Yo elegí seguir al Señor y por eso estamos aquí. Por fe, como se hablaba el otro día también, fue sanada la nieta del hermano. Pero no voy a seguir más adelante, porque también dice que los discípulos, como bien decía Esteban, de que tenían que ser contagiosos. Nosotros también tenemos que ser contagiosos para bien, como podemos ser discípulos malos también para contagiar para mal. Así que no sé qué clase de discípulos podemos ser. Ahí hay que pedirle al Señor. Amén. Entonces, a mí me tocó también fructíferos. Nosotros tenemos que ser discípulos fructíferos, pero frutos buenos, porque la Biblia también dice que el árbol bueno no puede dar malos frutos, y tampoco puede dar el árbol bueno malos frutos. Bueno, ya me enredé, pero árbol bueno, me entienden, ¿cierto? Y ustedes son discípulos para dar frutos buenos, frutos malos. ¿Estás seguro?
Ya. ¿Saben qué, hermano? Mira, aquí yo puse el 1 de Pedro 1:18. Voy a andar súper rápido, porque para no dar tiempo para pestañear y para algo pesado. Así que voy a andar rápido. ¿Están cansados? ¿La verdad? ¿No? Ah, ya, qué bueno. Vamos a estar 2 horas aquí. No. Ya. 1 de Pedro 1:18. ¿Qué es lo que dice? Hasta la primera parte nomás. Mire, hasta donde dice vivir. Muy bien. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir. Ya. Hasta ahí era todo. Nosotros teníamos una vida pésima de vivir. Y cuando estábamos en Cristo, estábamos cegados, sordos, no éramos Shakira, pero sordos, ciegos, sordomudos, no. Sino que estábamos cegados en nuestra vana manera de vivir. Y incluso así, vana manera de vivir sin sentido, sin provecho. Es como ser algo muerto y sin vida. Es como un árbol solamente plantado, rama y nada más. Pero no tiene hoja y menos fruto. Y si no lleva fruto, ¿qué es lo que es? Un árbol muerto, no tiene vida. Puede crecer, y muchas veces en la iglesia hay personas así. Crecen y crecen y crecen. Y estoy hablando desde chiquitito, ¿eh? Aquí le voy a hablar a los papitos. Porque cuando crece el arbolito, desde ya le tienen que ir enseñando. Aquí dice la Biblia que tiene que enseñarle al hijo la palabra, ¿cierto? Va creciendo y le va enseñando otras cositas que desde chiquitito ya empieza a llevar frutos, para cuando ya sea grande tenga harto fruto, ¿cierto? Y que no sea un árbol solamente rama. Yo siempre me acuerdo de un ejemplo que escuché cuando dijo una persona, y dijo así: había un árbol con las ramas paradas y el otro con harto fruto, y las ramas estaban que se quebraban, pero no se quebraban. ¿Y qué quiere decir eso? Humildad. Mientras más fruto, más humilde, más agalladito. Y el Señor era así, llevaba mucho fruto y más inclinado. Y nosotros no llevamos ni fruto y andamos sacando peso y con las ramas así, todas las altas. Somos así, sinceramente. Somos orgullosos. Y miramos para atrás, no tenemos ni un fruto. Eso éramos antes, sí. Pero ahora el Señor dice que cuando nos llamó, nos dio vida juntamente con Él, dándonos herramientas para trabajar, que son los dones y los talentos. ¿Quién tiene dones? Todos. ¿Tenemos talentos? Todos tenemos. Unos más lentos, pero todos tenemos talentos. Ya. Para que llevemos fruto, pero mucho fruto, dice la Biblia. En Juan 15:16. Cuando tenga me dicen amén. 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 Ah, no la tienen, la están leyendo. Ya, a la cuenta de 3 lo vamos a leer. Gracias, Señor, porque tenemos una tremenda pantalla ahora. Y sacamos pecho. Ya. 1, 2 y 3. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. O sea, dice que lleven fruto, pero ahí dice que lleven mucho fruto, que lleven alto fruto. Y fruto ya sabemos lo que es. ¿Qué es lo que es el fruto aquí en la Biblia? Almas. ¿Sí? Pero las almas, aquí voy a leer un poquito más abajo, dice que para que llevemos nosotros frutos, ¿cierto? Y tengamos una vida fructífera. No que el pastor después, cuando Dios le diga y hable de mí, ¿qué hizo Carlos? Y el pastor no va a poder tapar. No le va a poder decir al Señor: no, si Carlos vino todas las veces a la iglesia, se volcó un 7 y trajo almas, ganó almas. Pero lo importante más que traer almas, porque así como vienen serán, a
veces solamente por agradar a uno, la persona tanto que uno insiste, después viene. Consolidar. Lo que a todos nos falta, consolidar almas. La gente viene y se va. La gente viene y se va. ¿Por qué? Porque no se ha consolidado de llevar a Cristo, presentarle al Cristo. Eso es lo que hicieron los discípulos, le presentaron al Cristo. Y volvemos para atrás, más atrás, de las clases pasadas. ¿Cómo le presentaron al Cristo? Por su conducta, con los señales, con los milagros, y la gente lo seguía. Andan con Cristo, tienen a Cristo dentro, hablan de Cristo, su lenguaje es como Cristo. Nosotros tenemos que tener el lenguaje de Cristo. Si no tenemos el lenguaje de Cristo, seríamos como lo mismo que ha dicho al principio en 1 de Pedro, seríamos vanos. Seríamos igual que los de allá afuera, solamente hay una diferencia, que estamos acá. En Romanos 7:4. Amén. 1, 2 y 3. Y también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Lo que yo me estaba diciendo. Las almas para Dios, las almas para Cristo. Que llevemos ese fruto. Pero también dice que ya, mediante el cuerpo de Cristo, que nosotros ya morimos, supuestamente. Pero no sé si estamos muertos. Algunos todavía están, no sé, unas películas que a veces dan de terror y lo están matando los cerdos y el cuerpo seguía saltando. Están vivos. Nosotros, si viene alguien a regarle un palo, yo creo que salimos corriendo, si hablamos de Cristo. Pero no nos atrevemos. Y como bien dijo Estela, nosotros tenemos que hablar allá afuera. Aquí ya todos sabemos palabras. Todos. Y gracias, Señor, porque también aquí nosotros estamos siendo preparados, adiestrados para ir afuera. En Filipenses 1, 10 y 11. ¿Qué dijo? Más fuerte. Con firmeza, tenéis que decir. ¿Me escucharon? Ya. 1, 2 y 3. Jesucristo para la gloria de la alabanza de Dios. Vuelvo a decir aquí que dice que nosotros, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Tenemos que ser delante del Señor nosotros sinceros, irreprensibles, sin mancha. Tenemos que dar llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria de la alabanza. La alabanza tiene que ser para el Señor, no para nosotros. No para nuestra vanagloria. Oh, yo gané 20 almas, gané 100 almas. No importa. Aunque la otra persona a lo mejor dio uno, ganó una, pero se la presentó al Señor. Nunca tiene que ser para nosotros vanagloriarnos. Dios quiere que llevemos una vida fructífera, y fruto es consolidar lo que yo le decía delante. Entonces, ¿qué es lo contrario a fructífero? ¿Se acuerdan lo que yo dije al principio? ¿Ven? Tienen sueño. Lo primero que yo le había dicho delante cuando comencé en 1 de Pedro, dice que es una vida vana. Y para terminar dice, es más fuerte, inútil. O sea, nosotros, el Señor nos va a decir inútil. Nos va a decir. ¿Se imaginan cómo nos sentiríamos, o que alguien nos diga a nosotros inútil? Inútil no servir para esto, inútil no servir para esto otro. A nosotros no nos gustaría que nos dijeran eso. Nosotros somos personas preparadas, personas hijas de Dios, somos sabios, personas que tenemos sabiduría, sincera Dios. Salomón no pidió nada, pidió sabiduría y el Señor le dio. Y después tuvo de todo. Y nosotros pedimos y pedimos más. Aprendamos a pedir sabiduría para que podamos salir a evangelizar, para poder hablarle a la gente, para poder atraer las almas.
porque el diablo afuera ya se está llevando muchas. Y digo, se está llevando porque está sacando de la iglesia. Todo lo que le costó a los abuelos, los antepasados, gente, traer al evangelio en este último tiempo, ¿saben? Cada cual tenía su tiempo. En ese tiempo de los abuelos a lo mejor era difícil para ellos, porque eran apedreados. Los discípulos les cortaban las manos, la lengua, la cabeza, pero más se contagiaban y más dicen que se multiplicaban. Y en nosotros este tiempo a lo mejor decimos difícil, porque las leyes no dejan que nosotros hablemos de Cristo predicando en una esquina, pero tenemos que ser sabios. ¿Llevarla a dónde? Antes se escondían en escuela, ahora estamos en los grupos pequeños. Invitemos a alguien, pero siempre estamos los mismos. O sea, no estamos siendo sabios. Entonces, ¿queremos ser inútiles o queremos ser sabios? Y hay un ejemplo que dice que Jesús le habló a la higuera. ¿Foca fruto? No había. Él mismo la bendijo. ¿Y qué pasó? Se secó. Pero hay otro ejemplo que dice que el árbol, dicen que no da fruto, es cortado. ¿Y qué ocurre después? Es que no se seca. Porque no dice que lo espera que se seque y sirva leña, sino que dice que es cortado y echado al fuego. Y fuego ya sabemos lo que es. Te vas para allá. Y no dimos fruto. Yo me ponía a pensar en eso y decía, Señor, llevo tantos años, de verdad le pedí perdón y me desesperé un poco porque uno, si no está dando fruto, se está haciendo un calientacilla, ¿no? Un venir aquí, me voy para la casa, agarro mi Biblia, la llevo bajo el brazo y para la casa. ¿Y qué estamos haciendo? Y aquí yo ahora me salto a la otra parte que puse: discípulos fructíferos son los que se multiplican y consolidan a otros. Hablemos, y aquí yo puse un pedacito, voy a hablar de Pablo. Pablo era un imitador de Jesús, ¿cierto o no? Pablo aprendió eso solo cuando tuvo un encuentro con Jesús. Recién empezó a ser un imitador de Cristo. Nosotros, ¿quién ha tenido un encuentro con el Señor? ¿Hemos tenido realmente un encuentro con el Señor, un encuentro divino, un encuentro genuino? ¿O solamente hemos venido y de chispazo? Porque cuando uno tiene un encuentro se acuerda de todo. Cuando se acuerda cuando el Señor lo visitó, cuando recién fue su primer encuentro con el Señor, cuando habló por primera vez en lengua, cuando también va y oró por alguien y esa persona fue sanada. ¿Ustedes se acuerdan? Porque uno se acuerda de todo y el Espíritu Santo le trae eso a la memoria. Pablo ya no fue el mismo. Él entendió que tenía que dedicarse a la obra. Él mismo entendió que tenía que dedicarse a la obra. Se dedicó a entregar el mensaje de la palabra de Dios y no le importaba nada más que la prédica. Pablo nos enseña a través de la palabra de Dios que tenía muchos discípulos y lo muestra en sus cartas, que llegó a miles, a millones de cristianos hasta el día de hoy, en lo cual nosotros también hemos sido bendecidos. ¿Es así? Con tal, decía aquí, hemos sido bendecidos, me quedé. Ya, con tal que llegó a decir, y mírenme a mí, lo que yo les decía delante. Y él no lo dijo de arrogancia, ojo, esa frase que muchos dicen, ay, pero Pablito. No, Pablo llegó a decir, y mírenme a mí, porque él invitó a Cristo, porque él se entregó por completo. Por eso también el Señor lo empezó a usar y a usar. Nosotros podemos decir que somos imitadores de Cristo. Nos falta todo. Esa frase no es lo que lo dice con arrogancia o al nivel que puse aquí, sino con humildad, porque él se enamoró del Señor y no le importó dejar todo con tal de ganar a Cristo y almas para el Señor.
Imiten a mí como yo he Cristo. Es una de las citas bíblicas del apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, que significa que los creyentes, justo lo que estaba hablando Esteban, que los creyentes deben seguir su ejemplo de vida como modelo, ya que él mismo imita a Cristo. El versículo también enseña que todos deben recordar las enseñanzas de Jesús y mantenerse firmes, porque él mismo está actuando de acuerdo a la fe de Cristo. Pablo también anima a los creyentes a imitar su conducta y estilo de vida como un ejemplo, ya que él mismo es un seguidor de Jesús. Pablo comenzó a caminar en integridad, honestidad y sacrificio, tal como lo hacía Jesús. Un ejemplo de esto también se encuentra en Filipenses 2, del 5 al 8. Este es un texto bíblico de que también habla de cuando Jesús fue exaltado, pero él también se humilló. Veamos eso. Filipenses 2, del 5 al 8 dice: 1, 2, 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Amén. Ese sentir fue el que hubo en Pablo. Él, mientras más hablaba de Cristo, mandaba cartas, él más humillaba. Y uno dice, pero mandaba cartas, no. Pero oí el precio caro que tuvo que pagar igual. Si cuando dice que fue naufragó, fue azotado, apiedrado, casi lo mataron, encarcelado, y en todas partes seguía predicando de Jesús. En la cárcel, en el naufragio. Y a mí el que más me ha gustado siempre es que cuando iba en el barco, que dice que vino una tormenta y destruyó el barco, pero lo visitó el ángel del Señor y le dijo que ninguno se iba a morir, porque dijo que por causa de él, imagínense, que ninguno se iba a perder. ¿Y qué, cuando vino la tormenta, qué ocurrió con los guardias? ¿Qué querían hacer? Para que no se escaparan los presos. O sea, los presos querían matarlos. No querían matarse. Los guardias querían asegurarse al tiro antes que se arranque. Eran de la teniente Medina. Y llegó. ¿Y qué ocurrió? Pablo le dijo que no hicieran tal cosa, porque ninguno iba a morir, porque había sido visitado por el ángel del Señor. ¡Qué seguridad! Y que yo digo siempre, ¿tanto fue que se enamoró Pablo del Señor? Ay, Dios mío, ¿cómo me gustaría a mí a veces enamorarme así? Porque debe ser algo muy hermoso entregar su vida por completo, ser usado, y uno dice, oh, pero el sacrificio, hay un sacrificio grande. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pablo, esa misma palabra la transmitió con enseñanza, que no solo sea en lo que es externo, sino que también en lo interno, que se ve en las acciones de ellas, como en el caso de la oración de Jesús, que venía de un corazón lleno de amor por el Padre y por las personas. Jesús dice que se apartaba y lo primero que hacía, iba y oraba. ¿Y a dónde iba? A los pies de él. O sea, se arrodillaba. Muchos se preguntarán cómo si él era Dios y cómo, no entiendo. Sí, pero Jesús también estaba en la parte humana. Él necesitaba de Dios, necesitaba de su Padre. Y aquí viene una parte bien interesante que siempre uno dice, Jesús, antes de llamar a los discípulos, nosotros sabemos qué es lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo? Oró.
antes de tener a todos sus discípulos, oró. ¿Y a quién oraba? Al Señor, a su Padre. Y nosotros, antes de tener discípulos y antes de recibir gente, nunca oramos. Porque así mismo, si no, el Señor nos mostraría, anda a tal parte y toma a esa persona. Pero no, yo no voy a decir, pero si es un borrachito, no. Se va a ir contra el Señor. Es que ese es un drogadicto. Te está yendo nuevamente contra el Señor. ¿Por qué tenemos que elegir solamente a las personas al ojo nuestro? Si el Señor no quiere eso. El Señor dice que limpia. El Señor dice que restaura. El Señor dice que después lo toma, lo limpia, lo envía y sale a ganar almas. Nosotros como iglesia, y esto es para todas las iglesias en general, muchas veces solamente vamos a esas personas sanas, entre comillas, que se ven, pero no vamos a las ovejas perdidas cuando realmente están como el endemoniado gadareno, que están llenos de cosas. Alguien de aquí a lo mejor se podría ir a meter aquí mismo al campamento que está acá, de Pedro del Río. Da cosas, ¿cierto? Sinceramente. ¿Y por qué no vamos? El Señor nos puede sorprender. En el Espíritu Santo nos puede visitar, nos toma y podemos en una de esas, el Señor nos envía para allá, orar por esa persona y esa persona recibe el Espíritu Santo. Así dice el Señor. Y no lo sé, pero buscamos una persona nomás que muchas veces este me agrada, este no, este sí, este no. Queremos dar fruto y los frutos están. Acá nos dice la cosecha ya está lista. ¿Cuánta gente está metida en la droga? Mujeres, hombres, niños, en el trago, matrimonios quebrados por la maldita droga, por el maldito trago. Yo soy uno de ellos y el Señor, gracias a Dios, yo estoy aquí, no por mis méritos. Volvemos a lo mismo adelante. Mi manera de vivir era pésima, ahora tengo sentido, mi vida tiene sentido. Cuando una persona empieza a ser imitador de Cristo, los frutos del Espíritu se empiezan a mostrar en sus acciones, por muy pequeñas que sean. Amén. Ahora, conclusión. Dios nos llamó a llevar una vida fructífera. El fruto se ve reflejado en nuestro carácter, que son los frutos del Espíritu, y en consolidar almas para multiplicarnos. Tenemos que tener los frutos del Espíritu. ¿Y dónde están los frutos del Espíritu? El texto. ¿Gálatas cuánto? 5 cuánto? Es que ahí va el segundo, ¿ves? ¿Ve que leen la Biblia? Bien. Gálatas 5. Ahí está. Miren, pidámosle al Señor que por favor empiece a colocar en nosotros, y no con arrogancia, pidámosle, porque si andamos con los frutos del Espíritu, los frutos después de la carne van a ir cayendo. A medida que uno va orando y los frutos de la carne van cayendo, y ya no vamos a ser ese árbol de rama, sino un árbol de frutos, pero del Espíritu. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en Corintios 13, para ir terminando. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. ¿Ese es? Que se ríen, ustedes saben, son más jóvenes. Ya. Veamos, a la cuenta de 1,
El mayor de ellos es el amor. ¿Por qué dirá eso? Porque si no ama al prójimo, no puede ganar. Primero amar a Dios. Y cuando uno no ama a Dios, no amar al prójimo. ¿Realmente estamos enamorados nosotros de Cristo? Sinceramente. ¿Por qué no hay frutos? Porque si nosotros estuviéramos enamorados del Señor, estaríamos haciendo la obra de ir a buscar personas, almas. Porque cuando uno está enamorado del Señor, el Señor mismo pone los frutos del Espíritu. Y cuando están los frutos del Espíritu, nosotros vamos a andar con fe de que el Señor nos va a ayudar en la evangelización, las prédicas e ir allá afuera. Cuando uno anda con el Señor, también dice que nos va a ayudar a encontrar a las personas, pero en amor. Y el amor es Cristo. El amor es Cristo. Tenemos que nosotros aprender. Si queremos ser personas fructíferas, discípulos, vamos a hablarnos. Y bien decía el Esteban adelante, creyente, ¿cuánto en la mano? Discípulos. ¿Somos discípulos o somos creyentes o somos oyentes? Ahora ya retrocedo más. ¿Somos discípulos, creyentes o oyentes? Pregunta para cada uno en su corazón. Aquí podemos levantar la mano, pero el Señor lo sabe todo. ¿Somos discípulos? Porque el Señor quiso. ¿Somos hijos de Dios? Porque el Señor así lo quiso. Si estamos aquí, es porque el Señor así lo quiso. Y si vamos a traer alma, es porque nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y decirle, Señor, pidámosle perdón al Señor ahora en este momento. Le vamos a pedir perdón por esta razón, que no hemos sido buenos hijos. Sinceramente, no hemos sido buenos hijos porque no hemos obedecido su llamado. Porque si obedecemos al llamado, seríamos diferentes. Padre, Señor, te pedimos perdón, Papito Dios, en esta tarde, Padre Santo. Señor, estamos hablando de estos temas, Papito Dios, de discípulos, Señor amado, contagiosos y discípulos fructíferos. Pero, Señor amado, no hemos sido ni contagiosos, ni tampoco, mi Dios Padre, fructíferos. Padre, en nosotros, Señor amado, todavía queda, Papito Dios, de esta carne, mi Dios Padre, de los deseos de la carne, los deseos, Padre amado, de la vanagloria, de que no querer hacer lo tuyo, papá. Te pedimos perdón, Padre amado. Señor, ayúdanos, Señor, a tener un encuentro genuino el día a día, papá, con usted, para llegar a ser como Pablo, papá, que dejó todo de lado, que no le importó, Señor Jesús, lo que él tenía, porque yo iba a decir que todo lo tenía por basura, con tal de ganar a ti, papá. Señor, yo oro, papá, por mis hermanos, oro por mi vida, para que usted, Señor amado, traiga, mi Dios Padre, si querer, Papito Dios, cambiar, querer dejar cosas, Señor amado, querer, Padre mío y Señor, alcanzar el mundo, querer hacer discipulado, querer conocerte. Señor, saca de nosotros, mi Dios, todo lo contrario. Señor, en nosotros, Papito Dios, hay tantas cosas, papá mi Dios, que nos apartan de usted. Cosas, mi Señor amado, internas, que se reflejan, Señor amado, por las actitudes. Hay tanto enojo, hay tanta glotonería, ira, contienda, Señor amado, en el cristiano, que tú, Señor, quieres trabajar en nosotros. Y nosotros no queremos soltarlas, Padre. Señor, yo te pido, Papito Dios, que en cada uno de nosotros empieces a colocar esos frutos preciosos, papá. Esos frutos, Papito Dios, que son, Papito Dios, para ir afuera y ganar y traer las almas
consolidarlas, presentarle, Señor amado, presentarte a ti, que te conozcan como ese Dios amoroso, no como ese Dios de ira, ese Dios que hace daño, sino que presentarte a ti, Señor, como un Dios de amor, como un Dios de paz, un Dios que conoce, que consuela, un Dios que abraza, un Dios que entiende. Señor, nosotros nos falta mucho, Padre. Pablo llegó a entender tanto que llegó a decir: hijitos, en nosotros, Señor, ha prevalecido, mi Dios Padre, el yo. Queremos ser discípulos verdaderos y fructíferos, pero el Señor, ayúdanos, Señor amado, a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, papá, que mi corazón se ablande. El problema no es que la tierra esté dura. El problema, Señor amado, es que mi corazón se está endureciendo. Señor, abone este corazón. Abónelo, muévalo, moldéelo una vez más, Señor. Y recuérdenos, Señor amado, que sin usted nosotros no somos nada. Nosotros, Señor, no somos nada. Mi Dios Padre, sin usted estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice tu palabra. Pero gracias, Señor amado, porque estoy aquí en el día de hoy, junto con mis hermanos. Y sé, Señor, que lo que tú comenzaste, lo vas a terminar, Señor, en mí. Esa, papito Dios, es mi seguridad. Lo que tú comenzaste lo vas a terminar con cada uno de nosotros. Y llegaremos, mi Dios Padre, todos los que estamos aquí a puerto seguro, con nuestras gavillas en nuestras manos, Señor, con mucho fruto. Sé que es un proceso y sé que es por un tiempo. Y Señor amado, desde mis pastores hacia abajo, Señor, vamos a llenarnos, papá, con mucho fruto. Esta iglesia, Señor, tiempo de Dios, se va a llenar de frutos, así como la vara de Aarón, que reverdeció y dio frutos, Señor. Así queremos ser, papá. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Amén.